eh, pero bueno, vamos a pedirle a Dios. Nos da gusto que puedan estar todos ustedes en este lugar. Le agradecemos a Dios, es un gusto verles nuevamente. Y bueno, el día de hoy vamos a ver abrir la palabra juntos y así poder ver un tema que tiene que ver con una parábola. Y bueno, de esta parábola podremos resaltar algunos puntos. Creo que hay muchos puntos que resaltar, sin embargo hay unos que vamos a resaltar sobre todo. Y bueno, el primer punto que quisiera yo resaltar junto con ustedes es hablar de aquellas personas, primeramente, que tuvieron una experiencia con Dios, mas sin embargo, pues en determinado momento se han apartado de Dios, por un lado. Por el otro lado, esta misma parábola pues da un mensaje para aquellas personas que nunca han tenido alguna experiencia con Dios o nunca han caminado con Dios, que quiero decirte que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es caminar con Dios y otra haber escuchado de Dios. Son dos cosas muy diferentes, la una de la otra. Y bueno, también pretendemos hablar de aquellas personas que han rechazado la misericordia de parte de Dios. Y bueno, estos puntos los podemos ver a través de la parábola del hijo pródigo. Y bueno, aunque el día de hoy por cuestión de tiempo no vamos a ver todo esto, sino vamos a ver una parte. Hemos dividido este estudio en dos partes, para así poder entender los distintos puntos que nos habla esta historia. Y bueno, esta historia, yo creo, esta parábola, pues nos puede de alguna manera bendecir a todos, a los que caminamos con Dios. Puede bendecir a aquellas personas que han dejado de caminar con Dios y aún aquellas que aún no han tenido un encuentro con Dios. Pero bueno, para esto es importante que todos el día de hoy dispongamos nuestro corazón para así ser bendecidos por Él. Y bueno, por ello yo les pido que de favor cerremos nuestros ojos para así rogar y pedirle a Dios que Él nos bendiga nuevamente. Señor y Dios, a ti te doy gracias nuevamente. Y creo que estamos en el mismo sentir cada uno de los presentes, Señor. Padre, tú eres bueno, Señor. Tú eres santo, eres justo y eres recto, Señor. Padre, hemos hablado en otras ocasiones acerca de esos atributos, Señor, que a ti te rodean, Señor. Y Padre, es por ello que nos acercamos, Señor, para rogar de tu misericordia, de tu amor, de tu instrucción y de tantas cosas que podemos recibir de ti, Señor. En el nombre de Jesús bendice a cada uno de los presentes, Señor. Tanto a los niños que recibirán su clase, Señor, así como al joven que se encuentra en este lugar, Señor, al preadolescente, al adulto, aún al anciano, Señor. Bendícenos a todos, Señor, porque hasta el día de hoy nos has permitido la vida, Señor. Así podemos ver tu bondad y tu amor. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos de tu bendición. En el libro de Lucas, en el capítulo 15, en los versículos 11 al 32, la Biblia dice lo siguiente. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose,
vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hasta ahí quisiera leer yo el día de hoy acerca de esta parábola, esta narración que hizo el Señor Jesucristo. Y bueno, como podemos ver, se trata pues de una historia pues de alguna manera, por un lado trágica, por el otro lado conmovedora, ya la segunda parte, pero de estas partes vamos a resaltar los siguientes puntos. Quisiera mencionarlos en lista. El primer punto, pues vamos a ver, en primer lugar veremos la justicia por parte de un padre, la justicia dentro de un hogar que de alguna manera pues debe de ser equitativa para con los hijos, hijas, para con toda aquella persona que viva dentro del hogar. Por otro lado, un segundo punto, veremos la ingratitud del hombre o del hijo, a pesar del amor constante o la paciencia que el padre le tiene a los hijos. Un tercer punto, entendemos cómo separado de Dios, como dice la Escritura, nada podemos hacer. Y cuando la gente se separa de Dios viene escasez, y vienen cosas lamentables a la vida de la persona, tanto en el área física, espiritual y aún en lo material. En el cuarto punto veremos la denigración del ser humano, cuando éste se aparta de Dios. Un quinto punto, las personas pues reaccionan una vez que ya están sumergidas en el problema, aunque lamentablemente en este quinto punto muchas personas se han quedado en el intento. El sexto punto, bueno, aquella persona que conoció al Padre sabe que Él no nos pagará conforme a nuestras iniquidades, sino que en esa experiencia que tuvo con el Padre, Él sabe que Él es fiel, Él es misericordioso, y como conoce el proceder de su Padre, la fe o la confianza le llevará a volver a los brazos de su Padre. Un séptimo punto, bueno, por causa del pecado, es lamentable que hasta que viene el pecado y hasta que vienen esas malas experiencias, el hombre reflexiona. El hombre reflexiona para así poder decir, como leímos, no soy digno de ser llamado su hijo. Y un octavo punto, bueno, conocerle nos llevará cada día a comparar cómo es que nos conviene más el gobierno de Dios que el gobierno de los hombres. Y bueno, vemos que en este último punto, el hombre, la humanidad ha decidido optar por el gobierno de los hombres y no por el gobierno de Dios. Y bueno, entonces en primer lugar vemos que la justicia del Padre, como podemos leer aquí en Lucas 15, nuevamente vamos al libro de Lucas, juntos, quien lo pueda leer en la pantalla, adelante, quien traiga su Biblia es mejor. Dice la Escritura aquí en Lucas capítulo 15, versículo 11, dice, en adelante, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Bueno, en primer lugar, aquí vemos una cosa, que habla de un padre que actúa con justicia. Número 1, dice la Escritura que fue uno de los hijos quien le pidió la parte de los bienes que le corresponde. Mas sin embargo, cuando viene el momento de repartir o de entregarle eso que según él le pertenecía, dice la Escritura que les repartió. Es decir, que el Padre en justicia, aquí la palabra habla en plural, que le repartió, cuando fue uno solo el que le pidió. Y de alguna manera vemos que el Padre pues vio a bien el poder, tanto al uno como al otro, poder repartirle parte de los bienes que les correspondía según el Padre creía conveniente. Y bueno, lamentablemente algunos hijos suelen exigir, otros suelen esperar hasta que el Padre les pueda otorgar. Y por ahí yo leía una carta de un joven que este joven decía, o más bien, decía lo siguiente. Este joven
decía lo siguiente. Él decía, con el pasar de los años, los padres lamentablemente no cambian. Lamentablemente no cambian. Entre más viejos, o sea, se hacen más inútiles. Pero por ahí otra persona respondía y decía, no, el padre no es el que debe cambiar, el que debe de cambiar es el joven. Porque el padre, con la experiencia que Dios le ha permitido, eso le ha ayudado para instruir a los hijos. Mas los hijos son los que deben de ser instruidos por el padre. Pero los hijos, o esa parte que yo leía de la expresión de la carta de un hijo, donde decía que entre más ancianos los padres, más inútiles se hacían e inexpertos, pues la verdad es que es una farsa. Porque lamentablemente el pensamiento del joven hoy es egoísta. Mas sin embargo vemos que la experiencia, aunque el padre no sea cristiano, aunque el padre de alguna manera no sea temeroso de Dios, pero el sentido común, la experiencia, ¿a qué lo ha llevado? A poder entender, o los golpes de la vida, como dicen por ahí, los ha llevado a entender que ciertos caminos no son buenos para la humanidad, no son buenos para la persona. Por ende, pues en consejo a los hijos se les suele decir, mira, no hagas esto, no tomes ese camino, no te juntes con X persona, etcétera. Mas sin embargo, aquí vemos que un hijo estaba demandando algo por parte del padre. Este le pidió la parte de sus bienes y el padre le repartió a ambos. Y bueno, como podemos apreciar y debemos resaltar, el padre tenía a ambos hijos, o sea, como sus beneficiarios. Y por ello él dijo, pues le voy a repartir a ambas personas. Yo no sé si fue más bien fue al menor al que le dio y después al mayor le entregó la parte de sus bienes. Y cuando hablamos de una persona justa, estamos hablando de una persona que actúa con objetividad, con justicia. Una persona justa sencillamente te dará lo que él cree que te mereces. Por otro lado, la palabra justicia también habla de una persona que vive según la ley de Dios. O sea, cuando tú buscas esa definición, te llevará a esto. Y bueno, en este caso yo creo que a esta persona de la cual nos habla la Biblia, pues se le puede calificar o colgar esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera este padre nos dice que era justo. Y bueno, este padre vemos por otro lado que estaba sujeto a las leyes civiles. Pero por el otro lado estaba sujeto a las leyes de Dios primeramente, y ello es importante. ¿Por qué? Porque cuando dentro de un hogar se encuentran los hijos con un padre justo, pues ellos aprenderán la justicia, ellos aprenderán el buen camino. O sea, dentro del hogar, amado, o sea, tú como padre, o nosotros como padres debemos entender, es en el hogar donde se forjarán los principios, es en el hogar donde se les dará la formación a los hijos. O sea, es en el hogar, amado, donde los hijos podrán ser formados día a día. O sea, momento a momento. O sea, si nosotros creemos que la escuela, la SEP, algún profesor o algún programa del gobierno los va a formar, estamos equivocados. Realmente la formación va a venir primeramente del ejemplo del padre, de la instrucción del padre. O sea, del ver cada día al padre, a la madre, o sea, su comportamiento para con cada situación que se presente dentro o fuera del hogar. O sea, ahí es donde irán aprendiendo los hijos. Aquí, amado, cuando hablamos de una persona justa, debemos de imaginar que este padre debió haber sido de un carácter templado, benigno, amoroso, paciente, tolerable, manso, bondadoso. Es decir, estamos hablando de un padre que, como dice la Escritura, debía tener los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad, templanza, etcétera. Este padre, al dejar que su vida fuera gobernada por Dios, pues de la misma manera, al saber que la cabeza de él era Dios y él era la cabeza de sus hijos, debía el padre actuar en consecuencia a lo que aprendía del Padre del cielo. Y de la misma manera, esa enseñanza era para sus hijos. Es por ello que la Biblia, pues, o más bien Jesús, cuando habla de esta parábola, está hablando de entrada de un padre que era justo. Y lo vemos, reitero, de entrada en el pasaje, porque fue
el padre y le entregó lo que pidió no solamente a la persona que lo exigía, sino que también se lo entregó al que no lo exigía. Es decir, vemos un padre sabio que de alguna manera guardaba el corazón de la otra persona. No dijo, bueno, él me lo pidió, que se vaya, a este lo dejo así. Vemos la sabiduría por parte de un padre que seguramente venía del cielo. La Biblia dice que toda dádiva y don perfecto viene de los cielos. Y bueno, ¿por qué este padre tenía esa equidad? ¿Por qué había esa justicia? Porque era un hombre que tenía el temor de Dios. Y ese temor de Dios lo llevó a guardar el corazón de su hijo y decir, no, debo ser equitativo. Lo que le doy a este, le voy a dar al otro. O sea, le debo de dar a cada uno ambas oportunidades. Es como lo ocurrido hace pues ya muchos años, porque esto fue en el 1988, yo sé, algunos sabrán que hubo la construcción de un túnel, o sea, el túnel del Canal de la Mancha. Y bueno, esto se construyó en Europa entre Gran Bretaña y Francia, dos lugares de constante rivalidad. Y bueno, entre esos lugares estaba el amor y el odio, pero en aquel tiempo ambos ministros, Margaret Thatcher y François Mitterrand, estos dos hombres, más bien una mujer y un hombre, o sea, ellos pues decidieron una cosa, construir en acuerdo un túnel de más de 35, 34 kilómetros que cruzaba debajo del mar, y esa construcción, por un lado 4,000 hombres del lado de Francia y 4,000 hombres del otro lado habrían de construirlo y habrían de encontrarse a la mitad. Pero en consecuencia, ¿qué habría de venir? Pues peligros, o sea, era un gasto millonario, o sea, bárbaro, pero ello implicaba pues ahí de alguna manera que ellos, sus vidas estaban en riesgo. Y al estar sus vidas en riesgo, de alguna manera, ¿qué hicieron estas personas? Bueno, metieron indemnizaciones al banco por si alguna persona perdía la vida. Es decir, ellos ya habían evaluado con anticipación una cosa: aquí se van a perder vidas. ¿Por qué? Porque era un túnel, una construcción que pasa debajo del mar. Es decir, pasa el túnel y arriba tenían 100 metros de mar. ¿Tú te imaginas cuántas toneladas de agua hay ahí? Y cuando se empezó a dar la construcción, hubo filtraciones, o sea, había ciertos errores con los que ellos no contaban, y bueno, o sea, había ciertos peligros, y hubo filtraciones, y seguramente ellos ya habían evaluado, aquí va a haber muertes, y por esa razón ellos equiparon a la gente, les dijeron, hay estos peligros, estos riesgos, por lo tanto los hemos indemnizado antes de que alguno de ustedes muera. Para que entiendan una cosa, sus familias están aseguradas. O sea, ¿ahí de qué hablamos? Que se promovió cierta justicia, y a cada uno de ambos lugares, 4,000 de un lado y 4,000 del otro lado, todos entraron indemnizados y todos corrían el riesgo. Bueno, ¿de qué habla ello? De la justicia con la que se estaba trabajando en ese momento. Ellos tenían la responsabilidad de ir y trabajar, pero habían sido advertidos. Así como esto que te narro, un poco de esto, déjame decirte que ambos hijos de los cuales nos habla esta parábola, ambos sabían los riesgos. El padre los había instruido, el padre los había equipado, el padre los había amado. O sea, el padre les había dado todas y cada una de las cosas necesarias para desenvolverse en el mundo. Mas en ellos estaba obedecer o desobedecer. El padre jamás le dijo al hijo, márchate. Fue uno de ellos quien dijo, yo me marcho. El otro prefirió decir, no, yo me quedo en este lugar. ¿Qué voy a hacer al mundo? Y bueno, siempre que una persona decide salir, pues va a correr riesgos. Amado, quiero decirte que en Dios hay riesgos, pero siempre está la seguridad y la garantía que Él te va a ayudar, te va a amar. En Dios no te va a faltar la instrucción, en Dios no te va a faltar la ayuda, en Dios no te va a faltar la misericordia. O sea, en Dios no te va a faltar lo que tú deseas en ese momento, pero separado de Dios, amado, nada vas a poder hacer.
O sea que el tiempo que este joven estuvo dentro del hogar de su padre, pues él entendía una cosa: pues aquí no la paso mal, no me va mal, lo tengo todo. Es decir, el hogar de este joven, seguramente desde su niñez, su infancia, su preadolescencia, su juventud, él entendió una cosa: dentro del hogar de mi padre lo he tenido todo. Pero decidió salir y experimentar. Decidió salir y experimentar. O sea que, amado, nos habla de dos hijos que de alguna manera ambos tenían las mismas oportunidades de conocerle, de permanecer en el lugar o decidir marcharse. En este caso, la Biblia nos enseña que este hombre, este joven, decidió marcharse. Y bueno, esto de alguna manera nos puede hablar de la idea que te transmití en un inicio. ¿Cuántas personas hay que han tenido la experiencia de salvación con Dios? Y digo, personas que en un contexto, ahí me cuento, en un contexto vivimos una vida de disolución, una vida de pecado, una vida de corrupción, pero llega el momento en que Dios nos atrae. Y al ser atraídos por su amor, su misericordia, venimos a Él y comenzamos a experimentar su amor, su ayuda, su misericordia, su instrucción, su ejemplo. Y comenzamos a ser gobernados por sus mandamientos, por su persona. Y comenzamos a ser gobernados de esa manera. Y la verdad es que cuando estamos dentro de Dios o estamos en Dios, la vida es muy diferente. Pero cuando una persona que en su contexto vivió en el mundo una vida de disolución y luego vivió la experiencia con Dios y de la noche a la mañana decide una cosa: me voy lejos del hogar, pues es la peor decisión que esta persona puede tomar. ¿Por qué? Porque en el hogar o en Cristo, ¿qué le faltó a la persona? O sea, ¿qué le faltó? O sea, Dios en su misericordia y amor siempre ha tenido cuidado por los suyos. Y aún tú puedes ver en la historia de la Biblia cómo, a pesar de la ingratitud del pueblo de Israel, de algunas personas, con todo Dios en su misericordia venía y los amaba, los cuidaba, o sea, los ceñía. O sea, en todo momento estaba proveyéndoles a todos y cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque Dios en su amor, la verdad es que ha soportado y sostenido mucho al ser humano. Ha sostenido mucho al ser humano. Mas sin embargo hay personas que deciden esto, como el hijo pródigo. En determinado momento, después de haber tenido una verdadera experiencia de vivir en Cristo y sin pecado, donde regía la justicia, deciden huir y apartarse de la justicia o del hogar de Dios. O sea que este primer punto entonces nos habla de estos dos hijos que tuvieron una experiencia dentro del hogar, la cual fue agradable. Una experiencia de cuidado, de instrucción. Mas a pesar de ello, reitero, uno de los dos hijos dijo: no, yo me voy de este lugar para seguir mis propios caminos. Decidió experimentar por sí mismo, olvidando la instrucción, el cuidado que le había trazado el padre, lo cual nos habla de una persona entonces que tuvo una experiencia con el Padre, con Dios. Es decir que si tú eres esa persona, pues debes entender una cosa: fuera de Dios, apartado de Dios, nada vas a poder hacer. Los caminos que son contrarios al Padre sencillamente te van a llevar a mal, te van a llevar a la perdición. Por ello debemos entender varios puntos de esta parábola. El Padre entonces nunca le pidió que se marchara. El padre ni lo corrió ni lo maltrató, o algo por el estilo. El padre seguramente sí lo corrigió, sí lo disciplinó. O sea, seguramente el padre, sí tuvo esos cuidados para con su hijo. ¿Por qué? Porque sabía que eran para bien. El padre era justo, el trato hacia sus hijos era equitativo, era por igual, como lo podremos ver más adelante. Mas a pesar de todo esto, decidió marcharse, huir de la presencia del Padre amado. En segundo lugar, vemos por otro lado, pues la ingratitud del hombre a pesar del amor que le tiene Dios, a pesar del amor que tiene el Padre para con el Hijo. Y bueno, en este caso, yo creo que nosotros los presentes podemos ver la bondad,
el amor y la misericordia del Padre para con nosotros. Porque hasta el día de hoy hemos tenido el sustento, el abrigo, el techo. Gracias a Dios, pues se tiene salud. Y si tuvieras una enfermedad, pues aún como aquí ahorita decían los hermanos, pues amado, Dios es bueno aún para sanarte si fuera la voluntad de Él. O sea, Dios es bueno. Mas sin embargo, a pesar de todos los cuidados, a pesar de todas las bendiciones, vemos la ingratitud del ser humano. Lucas 15, versículo 13, dice la Escritura: no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, vuelvo a recordar un poco de la composición de aquella carta de aquel joven. El problema que tenemos con los padres es que cuando pasan a serlo, ya son tan viejos que es difícil hacerlos cambiar. No debe cambiar el padre. Quien debe cambiar es el hijo, los pensamientos, los caminos, si se ha desviado de alguna manera. Aquí quien se marchó del hogar, pues de alguna manera fue el hijo. Se marchó de aquel que le había amado, instruido, aquel que le había cuidado. O sea, que la persona que lo cuidó desde que éste salió del vientre de su madre, en su infancia, en su niñez. Cuando enfermaba, pues ahí estaba el padre. Cuando tropezaba, caía, el padre lo levantaba. Cuando enfermaba en la madrugada, ahí estaba el padre junto con la madre, viendo qué tenía aquel pequeño. Obviamente hablo de padres naturales, no de padres desnaturalizados, que lamentablemente no tienen un amor, un afecto, un cuidado, un cariño para con sus hijos, lo cual es muy lamentable y triste. Y por ello hoy niños crecen en la aspereza, en la amargura. Aquí hablamos de un padre natural, un padre que amaba, que cuidaba, que mostraba afecto, que le daba tiempo, que le daba el cuidado, que le daba también lo material, que proveía cada una de las necesidades de sus hijos. Ahí estaba ese padre. Mas sin embargo, a pesar de todo esto, a este joven le faltó el agradecimiento para con aquella persona que le favorecía. O sea, ¿qué hizo mal el padre? No hizo nada mal el padre. Así como Dios no ha hecho nada mal para con la humanidad. Oye, dejar el trono, dejar los cielos, los ángeles, venir a esta tierra, o sea, ser perseguido desde temprana edad, prepararse y esperar hasta la demanda mosaica para iniciar a los 30 años su ministerio. Y esos 30 años seguramente vemos que Pablo decía que cuando llegó a un lugar su espíritu estaba enardecido y no aguantó más y comenzó a hablar de la palabra de Dios. Ahora imagínate a Jesucristo, ¿cómo se habrá sentido Jesucristo? O sea, esperando hasta cumplir los 30 años para poder comenzar su ministerio por aquella ley mosaica, para así poder cumplir con la ley y los profetas. O sea, cómo veía al padre que maltrataba a los hijos, cómo veía a la madre que engañaba o a la esposa que engañaba a su esposo, cómo vería a aquellas personas que ciertamente lejos de instruir, amar, cuidar, disciplinar, corregir a sus hijos, más bien les cumplían o les apapachaban el pecado. O sea, imagínate cómo vería el Señor Jesucristo todo esto. O sea, seguramente su espíritu estaba enardecido, quería hablar, quería instruir, quería dirigir la vida de las personas, mas sin embargo el pueblo de Israel estaba tan extraviado, estaban tan lejos de casa, tan lejos de Dios, tan lejos del Padre. Y bueno, así de la misma manera como el pueblo de Israel estaba viviendo en ingratitud en los días de Cristo, así el hijo pródigo, dice la Escritura. En ese subtítulo que vemos, dice que el hijo pródigo entonces, este hombre se olvidó del bien. Se olvidó del bien y exigió algo para ir y despilfarrar lo que el padre le había dado. Se marchó, se alejó del que le hizo bien, del que le había dado todo. Salud, amor, cuidado, fortaleza, comida, bebida, todo le había dado. O sea, pensó que le iría mejor. Pensó que se podía realizar solo. Pensó que ya estaba bien equipado.
O sea, el apartarse de su padre, del consejo del padre, de la supervisión del padre, de la instrucción del padre, amado, la verdad es que es el peor de los errores o el peor de los pecados que el ser humano puede cometer. O sea, amado, hay una palabra, o sea, que Jesús dijo y le hemos mencionado y la seguiremos mencionando: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, esa palabra, ¿cuánto peso debería de tener en nuestra vida? Porque esa palabra empata con muchas situaciones de nuestra vida. O sea, separados de Dios, nada podemos hacer. Separados de Dios, tú no puedes instruir a tu hijo. Separado de Dios, tú no puedes encontrar el amor, el gozo, la paz. Separado de tu hijo, andas a ciegas en este mundo. O sea, separado de Dios, no puedes tú mantener tu matrimonio. Separado de Dios, no te aguantas ni a ti mismo, ni a ti misma. O sea, separado de Dios, sencillamente, no puedes hacer nada, como lo dijo el Señor Jesucristo. Amado, cuando está uno separado de Dios, es como cuando la Biblia nos habla ahí en el libro de Cantares. La Biblia dice en el libro de Cantares, hablando de una mujer que vino a buscarla, dice que ella estaba durmiendo y vino el marido para buscarla. Y el marido metió su mano por la ventana y tocó, pero ella no abrió. Y ya cuando ella despertó, entendió que el marido se había seguido de largo. Y dice que fue a la ciudad para buscar a su amado, pero ahí en ese lugar, dice que la encontraron los guardas de la ciudad. Y ahí la golpearon, la maltrataron. Y ahí entendió una cosa, que separado, alejada del marido, nada podía hacer. Y amado, el esposo, el marido, es el Señor Jesucristo. La iglesia es la esposa. Y debemos entender que separado de Dios, nada haremos. Ahí es donde vino el clamor de esta mujer que dijo: oh doncellas de Jerusalén, si veis a mi amado, decidle que enferma estoy de amores. O sea, estaba diciendo: estoy enferma. Mira, estoy derribada, necesito al amado, necesito la instrucción, su cuidado, necesito su protección. Así el hijo amado, ahora ingrato, no estaba entendiendo esto. Amado, si en la vida le va mal a tu persona, si en la vida le va mal a tu familia, si en la vida, o sea, te ha ido mal, es por una sola razón: porque te has apartado de Dios. Y no con esto digo que el cristiano no va a padecer situaciones. El cristiano padece situaciones. O sea, lo que le pasa a uno le pasa al otro. Lo que le pasa al bueno le pasa al malo. Pero hay una diferencia entre el uno y el otro. Que aquel que busca a Dios, pues tiene la ayuda de Dios. El respaldo, el cuidado, la protección. Y hay alguien que está velando desde los cielos por aquella persona. Y cuando viene una situación de enfermedad, de escasez, de persecución, amado, ahí está la persona confiada. ¿Por qué? Porque dice una cosa como el salmista: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Amado, este hijo ingrato se había alejado. Se quería esconder de la supervisión, del cuidado y la instrucción de su padre. O sea, amado, pero hay una cosa que quiero decirte. Y esto es para el bueno y para el malo. La Biblia dice, el Salmo dice también: ¿a dónde iré? ¿A dónde huiré? ¿O a dónde iré que no me encuentres? O sea, si fuere al cielo, allá estás tú. Si tomare las alas del alba para ir a los extremos de la tierra, ahí estás tú. Si descendiese al Seol, ahí estás tú. ¿A dónde iré? Amado, los ojos de Jehová son 7 y dice la Biblia que recorren toda la tierra para mirar lo bueno, lo malo, para mirar a los buenos y a los malos. Es decir, Dios en todo momento nos está supervisando, está notificando cada paso que nosotros damos, cada paso que nosotros damos. Mas sin embargo, cuando el malo decide apartarse de Dios, pues sencillamente Dios respeta a la persona diciendo: yo te he dado libre albedrío. Si tú no quieres estar conmigo, no hay problema, pero eres tú quien se ha alejado, no soy yo quien se ha apartado. Amado, regularmente Dios no se aparta de las personas. Se aparta cuando ya hay una necedad hostil, cuando ya la persona se ha endurecido. Porque la Biblia dice que cuando Sansón pecaba y luego invocaba a Dios, pecaba, invocaba a Dios, pecaba, invocaba a Dios.
Pero, amado, llegó el momento en que venían y esta mujer le decía: Sansón, los filisteos. Y el hombre, amado, rompía las cuerdas, o sea, rompía todo. Pero dice la Biblia que por ahí de la otra vez se quiso atar para hacerlo de la manera, y la Biblia que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. O sea, así como Dios quitó su espíritu, su ayuda, así de Sansón también la quitó de Saúl un día. Y así de varios personajes Dios dijo: quito mi ayuda cuando yo veo que ya la necedad es muy grande en la persona. O sea, Dios actúa de esta manera, amado. Dios es misericordioso y ha soportado en muchos de nosotros. Ha soportado a la mejor que le das la espalda, que has vivido una vida de solución, dejando aquello que un día viviste, aquella experiencia de perdón, de cuidado que tuviste por parte de Dios. Y es que Dios es muy misericordioso, pero la Biblia dice que no para siempre va a altercar Dios con el hombre. Esto es, amado, así como el matrimonio. Cuando él y ella tienen un problema, hay un desacuerdo, no quiere decir que por ello ya están divorciados. Lo que buscarán es a llegar a un acuerdo, buscarán reconciliarse para así poder seguir en el mismo camino. Así es Dios. Pero llega el momento, amado, en que dentro del matrimonio ya la fractura es tan grande que deciden las personas separarse mejor. Así es con Dios. Llega el momento en que Dios dice: tú te vas, no porque yo te corrí, no porque yo te dije que te marcharas, es porque tú lo decidiste, y así de la misma manera tan grande es tu necedad que decido yo también apartarme. Decido apartarme. Este joven se quiso ir, pero él entendía y sabía la enseñanza: separado de mí nada vas a hacer. Nada puedes hacer separado de Cristo, nada puedes hacer separado de Dios. Este hijo pensó que se realizaría solo, que podría salir adelante separado de Dios. Y muchas personas han querido salir adelante apartados de Dios, abrazando a un líder, abrazando así una religión, abrazando formas. O sea, muchas personas creen que el conocimiento, el dinero, ciertas cosas los van a poder llevar a salir adelante, amado. Pero separados del Padre nada se puede hacer. La gente cuando se aparta de Dios ha tropezado, han caído en vicios, han destruido su familia, se han encontrado con la muerte, con la destrucción, con el lamento. O sea, la gente cuando se aparta de Dios entienden que cuando se apartan de Dios su matrimonio fracasa por apartarse del Padre. A otros les vienen enfermedades y situaciones. ¿Por qué? Porque se apartaron del Padre. Porque se apartaron del Padre. Separado de Dios nada se puede hacer. Entiéndase esta verdad. Al hijo no le fue bien. El tercer punto nos dice que separado de Dios, pues viene la escasez en tu vida. La gente se sentirá vacía, sola. O sea, va a andar mal la gente. Dice Lucas 15:14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. O sea, le faltó lo económico. A esta persona de entrada nos dice. Es decir, el Dios Mamón desapareció. Amado, la Biblia dice que el dinero, amado, es fugaz. Dios es el dueño del oro y de la plata. O sea, amado, la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, versículo 11, dice lo siguiente: me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan. Ojo, esta parte dice, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Amado, las riquezas, dice la Escritura aquí, que no son de los prudentes. O sea, tiempo y momento, dice la Escritura, que a todos les acontece. O sea que no es de aquellas personas que dicen, lo tengo porque soy muy sabio, lo tengo por mi fuerza, por mi sagacidad. No, amado, no, amado. O sea, más bien
eso le es otorgado al ser humano aún por parte de Dios. Por parte de Dios le es permitido. Mas sin embargo, cuando Dios te permite tener ese dinero, pero hay una mala administración para derrocharlo en cosas que no convienen, creyendo tú que es tu dinero y lo derrochas en placeres, en cosas que no van a convenir, olvidándote de utilizarlo para extenderlo para el reino de Dios, amado, pues la verdad es que vendrá entonces el fracaso el día de mañana. O sea, aquí vemos que este joven fue mal administrador. Este joven comenzó a desviarse, ¿y en qué terminó su riqueza? En nada, se esfumó. Como si tuviera alas, se esfumó y se fue, amado. Mucha gente hoy está siendo deslumbrado por las riquezas. Y riquezas, que de alguna manera no son de buena procedencia. Hoy el hombre está dispuesto a mentir, a robar, a calumniar, a hacer toda clase de mal. ¿Para qué? Para poder lograr tener esas riquezas materiales. Pero amado, las riquezas no es la felicidad. Las riquezas también se terminan. La gente puede construir y afanarse por meses, por años, para alcanzar algún futuro. Pero amado, en ese afán, en ese intento, se pueden encontrar con la miseria, porque mucha gente se ha encontrado con ella, amado. Porque mucha gente por el afán se encuentra con la enfermedad. Y la enfermedad les arrebata todo su dinero. Todo aquello que habían ganado lo pierden de la noche a la mañana. Una persona que gana dinero y anda en disoluciones, en pecado, el día de mañana se encuentra con una enfermedad venérea, un SIDA, sífilis, VIH, se encuentra con una gonorrea, una infección, amado. ¿Y qué ocurre con esa persona? Anda ahí perdiendo toda su fortuna. ¿Por qué? Porque le ha venido una enfermedad. Y es muy lamentable. ¿Y por qué ocurre ello? Por la escasez, no económica, no de salud, sino por la escasez espiritual. Cuando la gente decide apartarse de los principios de Dios. Amado, ¿te has apartado de los principios de Dios? Eres una persona que nunca ha vivido en los principios de Dios. Sencillamente por ello te vienen situaciones a tu vida. Y de ese punto, de ese paso, pasas al siguiente paso que nos habla de la denigración de la persona. Aquí en Lucas 15:15 dice la Biblia: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, hay personas que tienen el pensamiento que nunca han de caer en situaciones muy bajas. Y la persona suele decir: no, a mí nunca me va a pasar. No, yo soy muy inteligente. Tanto el joven, mujer o hombre suelen decir, el adulto de la misma manera. O sea, ¿cuántas personas de sus labios, de su boca, han salido estas palabras? No, imagínate este hijo pródigo que el todo lo tuvo y después sale al mundo con esa fortuna. ¿Crees que él haya pensado algún día estar entre los cerdos deseando las algarrobas? Seguramente nunca tuvo ese pensamiento. Amado, cuando una persona viene a un lugar de reunión como estas y carga una Biblia y levanta las manos para alabar a Dios y se ha conformado a llevar una vida religiosa sin poner por obra los mandamientos de Dios, llega el momento en que le viene el pensamiento: no, seguramente yo voy directo al cielo. No, espérate, si tú no pones por obra los mandamientos, no vas a ir al cielo. Te va a ir como este joven, que el día de mañana desearás no las algarrobas, sino estar en el cielo, pero cuando ya estés en el infierno. El hombre deseaba, anhelaba, quería las algarrobas de los cerdos, así como aquel rico del cual habló Jesús, que deseaba que Lázaro con la punta de su dedo mojara su lengua para poder hidratar un poco su cuerpo, amado. De la misma manera el hombre deseará, pero cuando ya esté sumergido en el infierno. Hoy lamentablemente mucha gente así es. Ya que se ha sumergido, ya que el matrimonio se ha fracasado, ya que el hijo o la hija se ha prostituido, ya que cayeron en drogas, amado, ya que fracasaron, ya que les fue mal, es cuando claman delante de Dios diciendo: Señor,
pero muchos se han quedado en el intento. Y eso es muy lamentable y triste, porque la gente piensa que nunca les va a ocurrir. La gente lo que no quiere es ser quebrantada, la gente no se quiere humillar, pero lamentablemente cuando se toman caminos contrarios a los mandamientos, esos caminos, escúchalo, amado, de parte de Dios, te van a llevar un día a la humillación. Quieras o no, esos caminos que para el hombre parecen rectos, o sea, son caminos torcidos delante de Dios, y ese camino te va a llevar a la humillación, porque ni el dinero, ni la sabiduría, ni la fuerza, amado, te van a poder ayudar. Hay hombres que se creen muy fuertes, físicamente hablando, pero un día, amado, esa fuerza se va a terminar, y ya no le vas a poder hacer frente a las situaciones con tu fuerza. O sea, vas a menguar. Y así como a Sansón le ocurrió que el Espíritu de Dios le fue quitado y quiso hacerle frente a una situación, la Biblia dice que cuando le fue quitado el Espíritu, vinieron los enemigos, le cortaron el cabello, le sacaron los ojos, lo pusieron a trabajar allá. Y dice la Biblia, amado, que lo mandaron a traer para hacer el bufón de la fiesta. Lo que nunca pensó hacer, en ello terminó. Amado, ¿qué es lo que has pensado tú y has dicho? No, yo nunca me voy a ver así. No, yo nunca voy a caer en ello. Este hombre, el joven pródigo, el hijo pródigo, estaba en el lugar que menos deseó, en el que menos pensó. ¿Cuál es el lugar que no has pensado que jamás vas a caer? Ese lugar, en ese lugar vas a caer, amado. Cuando tú tomas caminos contrarios a los mandamientos de Dios. Imagínate David, el hombre de Dios, de donde vendría el renuevo, de donde se cumpliría la profecía. Imagínate David, el cual tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Aquel joven que tenía comunión con Dios, que era temeroso de Dios, que venció al gigante, que llegó a ser rey. Imagínate este joven que perdonó la vida 1, 2 y hasta 3 veces la vida de Saúl. O sea, era un hombre que no quería matar porque temía los mandamientos de Dios. Pero cuando el hombre se aparta de los mandamientos de Dios, cuando se denigra apartándose de Dios, amado, ¿sabes qué ocurre? El hombre toma a la mujer de su prójimo. De aquel servidor que estaba en la guerra defendiendo su reino, fue y la tomó para adulterar con ella. Pero no se conformó con ello, amado. Cuando se entera que la mujer había concebido, manda a traer a Urías para meterlo en un plan, para hacer creer que él era el padre del niño que había concebido la niña, la mujer. Pero ¿sabes qué? Al ver que no puede con el plan, lo manda nuevamente a la guerra y le dice a Joab: ponlo en lo más complicado de la guerra, y cuando veas que arrecia la batalla, todos échense para atrás para que le den muerte. Planeó la muerte, algo de lo que había huido y escapado. Ahora lo estaba haciendo, amado. Había perdonado la vida del rey y ahora estaba quitándole la vida a un siervo que le era fiel. Imagínate. O sea, qué contradicción. Por un lado, el enemigo que buscaba su vida, le perdona la vida. Y ahora el fiel, que daba la vida por su rey, le quita la vida. O sea, imagínate cuánto se denigra al ser humano. Fíjate en qué bajeza. Así como dice que el hijo pródigo, o sea, llegó hasta los cerdos, amado. Las algarrobas, el estiércol, el chiquero, lo peor donde nunca pensó. El niño que estuvo a lo mejor en la alfombra, el cuidado, la hacienda, los siervos, la comida, todo lo tuvo. Ahora estaba, amado, entre los cerdos, el chiquero, el estiércol, deseando comer las algarrobas. Amado, ¿ha venido a tu pensamiento algo que digas: no, yo nunca voy a hacer eso? O un pensamiento donde digas: no, mis hijos nunca van a ser así. Amado, ten cuidado con esta advertencia. Porque te puede ocurrir, a todos nos puede ocurrir por una razón: por desviarnos de los caminos de Dios. O más bien te preguntaría: ¿ya te ocurrió? La razón es: te desviaste de los caminos de Dios, te apartaste, te fuiste de la casa de Dios, te denigraste, amado, denigraste a los tuyos y hoy los tuyos se han apartado.
Y no creas que solamente a David le pasó, Saúl de la misma manera. Dice la Biblia que este hombre, cuando profetizaba, cuando era el ungido de Dios, era un hombre que mandó a decir por toda la tierra de Israel que no consentía que hubiera hombre o mujer que fueran adivinos, que consultaran espíritus, amado. Pero cuando el hombre se aparta de la presencia de Dios, cuando va contra los mandamientos de Dios, ¿sabes qué ocurre? Este mismo hombre va a buscar a una adivina, en contra de los caminos que iba, lo que nunca pensó, lo que él mismo había establecido, lo que Dios estableció a través de Saúl, ahí mismo cayó. Oh amado, así de la misma manera le ocurrió a Sansón, como lo mencionamos ya. David, Saúl y Sansón, al menos 3 personajes hago mención. ¿Por qué? Porque si a ellos les sucedió, a nosotros nos puede ocurrir. Y es que si nos hemos desviado, si nos hemos alejado de la casa, del Padre que nos ama, nos cuida y nos ha provisto, amado, el día de mañana nos puede ocurrir lo peor. La gente piensa que la sabiduría, la fuerza o el dinero es suficiente para escapar de esto, pero no, amado. ¿Quién podrá escapar de Dios? ¿Quién puede escapar de la muerte? ¿Quién puede escapar del juicio? ¿Quién puede escapar de la justicia de Dios? Nadie puede escapar de la justicia de Dios. El joven salió con el plan, jamás salió con el plan de comer algarrobas de los cerdos, amado. ¿Y quién de nosotros sale con ese plan? ¿Quién sale o quién escapa de Dios? Seguramente ni por su mente pasaba. No estuvo en el menor de sus pensamientos. O sea, ¿qué es lo que no te imaginas para tu vida como adulto, como anciano? Mañana te puede ocurrir, amado. O sea, la gente piensa que mientras está el dinero, el trabajo, la fuerza, o sea, todo lo puede controlar. Pero va a llegar el momento, amado, donde se te escape de las manos la situación. O sea, va a llegar el momento, amado, en que ya no puedas escapar del hoyo que tú cavaste y vas a caer. La iniquidad va a volver. Es una seria advertencia que Dios nos hace a cada uno de los presentes, porque yo creo que Dios hasta el día de hoy ha sido bueno y misericordioso para con cada uno de nosotros. Y amados, solo mencionamos unas áreas, pero yo creo que hay muchas áreas en las cuales, amados, somos muy vulnerables, y más cuando se desobedecen los mandamientos de Dios. Separados de Dios, nada podemos hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer. El 5º punto, la persona reacciona ya cuando está sumergido en el problema. Dice Lucas 15, versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. O sea, amado, esto no era una gran noticia, ni una notificación o afirmación primera que hacía el hombre. Él sabía que fuera de su padre, alejado de su padre, le iría mal. Mas él quiso ir a probar suerte, supuestamente él. O sea, él quiso escapar diciendo: a ver, pues voy a ver si es verdad. Su padre seguramente le había dado enseñanza cada día, que separado de él no la iba a hacer. Pero ¿qué fue lo que le cegó a este joven? ¿Qué le deslumbró lamentablemente a este joven? Seguramente los placeres de este mundo, la atracción de este mundo. No hizo caso al consejo de su padre en determinado momento. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, dice la Biblia, no consientas. Si te dijeren: hagamos una bolsa, derramaremos sangre sin motivo en contra del inocente, no consientas, hijo, porque sus pies corren presurosos al mal y no saben que la saeta es contra su vida. Así es la gente, amado. Corren presurosos, ahí van afanados en contra del mal, ignorando que la saeta va a atravesar sus propias vidas. Es tu propio camino, no es la maldición de Dios. Son tus propias decisiones, no es la maldición de Dios.
la gente ha tomado sus propios caminos. El joven fue deslumbrado, lamentablemente. Quiso ir en busca de los placeres de este mundo, la atracción de este mundo, el libertinaje, el vivir sin restricción alguna. O sea, sin freno. La idea de vivir separado del Padre, sin ley, sin justicia, sin amor, sin instrucción, sin ejemplo, amado, separado de Dios, le fue para mal. Jesús habló de la parábola del sembrador y dijo en una parte, dice que parte de la semilla cayó entre espinos. Y dice que eso es la persona que oye, pero dice la Escritura que a esas personas, cuando comienza a crecer la semilla, es ahogada por los espinos, lo cual quiere decir que por los afanes, riquezas y los placeres de esta vida. La riqueza, el placer, el afán de salir y conquistar el mundo separado de su Padre, realizarse, lo llevó a cometer muchos errores y pecados. Pecó en contra de su propia vida. Pecó en contra de su propia vida. Se entregó en una vida de disolución. Ahora el Hijo vino, amado, dice la Escritura, que le vino la lucidez, pero ya estando sumergido en las algarrobas, entre los cerdos. Ahí, amado, se acordó del amor, se acordó de la justicia, se acordó del cuidado. Ahí en ese lugar, amado, nuevamente le vino la lucidez y le vinieron los recuerdos de cómo su padre lo protegía, lo amaba, lo disciplinaba, lo instruía. En ese lugar se acordó el hijo pródigo de aquellos bellos momentos. Pero ahora, lamentablemente, estaba entre las algarrobas. Qué lamentable que sea ahí donde le venga la lucidez y el recuerdo al ser humano. ¿Por qué debe de ser el escenario de los cerdos, algarrobas y estiércol? ¿Por qué debe de ser el escenario de ese que te pinto, donde el ser humano debe de venirle la lucidez? ¿Por qué hasta ese momento, amado? Cuando tenemos un Padre bondadoso, cuando hay alguien que nos ha amado y nos ha cuidado, cuando hay alguien que ha sido misericordioso para con cada uno de nosotros, ¿por qué acordarse del Padre hasta ese momento? El Padre que ha sido justo, el Padre que lo ha amado, lo ha cuidado. Amado, si te das cuenta, no se refirió al amigo, o sea, no se refirió a una asociación civil, o sea, no se refirió a un familiar, amado, se refirió a su Padre diciendo: oh, cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan. O sea, ¿cuántos? Eso habla que Él estaba confirmando una cosa: mi Padre es justo, es bondadoso, es misericordioso. Mi Padre es muy diferente a este opresor que me ha mandado entre los cerdos y ni aún las algarrobas me dan. O sea, ¿cómo vemos la diferencia, amado? Vemos la diferencia, cómo el joven está confirmando la justicia de su padre. Esto que dijo el joven lo llevó a tener confianza para regresar con su padre. Pero te digo, por la falta de fe e incredulidad, muchas personas que se encuentran en ese cuadro, en ese escenario, suelen decir, y aún los pensamientos los bombardean: no, tú eres el peor. No, Dios a ti ya no te perdona. Y aún hay personas que tienen, y suele salir de su propia boca: no, tú pídele perdón a Dios. Yo ya soy una vida que se ha extraviado. Yo ya no tengo oportunidad. Pero ¿sabes por qué lo dicen? Por incredulidad y porque no quieren escapar de esa mala manera de vivir. Si tú tienes ese pensamiento, amado, quítalo de tu vida. No te conviene. O sea, échalo fuera de ti. Lo que te conviene es tener el pensamiento como el hijo pródigo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Ese pensamiento te conviene tenerlo. Entender que Dios es bueno y que Él te puede recibir y que Él quiere que procedas al arrepentimiento, que Él quiere que nadie se pierda, es lo que Dios quiere para contigo. Él desea hoy ello para contigo. El sexto punto dice que Él conocía y sabía cómo era su Padre, que el Padre no le iba a pagar mal ese mal que había hecho con mal, sino con bien le iba a pagar.
Él sabía que su padre permanecería fiel a sus promesas, a su amor, porque el amor de Dios para con la humanidad, amado, es muy grande. Pero el hombre en su soberbia, en su dureza, no ha querido creer esto. Por ello este joven en esa confianza dijo en Lucas 15:18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti. El hombre tomó la resolución de volver al hogar de su padre. No con un amigo, un familiar, un tío, un ser querido, no. Él entendió una cosa, no hay otro lugar para mí. No hay otro lugar de seguridad. No hay otro lugar donde voy a encontrar el amor y el cuidado como lo encontré con mi padre. El lugar seguro es con mi padre. El lugar de refugio es con el Padre, porque ahí es donde no me faltó nada, ahí tuve la protección, el amor y el cuidado. Ahí Él me solventó, Él me animó, me fortaleció. Cuando caí, Él me levantó, cuando enfermé, Él me ayudó a sanar. O sea, cuando tuve hambre, Él me lo dio todo, Él me vistió, Él me calzó, Él me dio el techo. Ahora, pues cómo no volver a aquel lugar. Amado, dice la Escritura que este hombre lo dijo, debo regresar a la casa de mi padre, de donde nunca debía haber salido. Amado, ¿por qué has escapado de esa casa? ¿Por qué has escapado de las manos de tu padre? O tú, amado, que te encuentras aquí, que no te has arrepentido, ¿por qué nunca has querido venir a esta casa? Si el jornalero, amado, encontró el techo, el cuidado. Aquí vemos que el mismo hijo, lo estaba hablando, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan. Amado, acuérdate que Israel, el pueblo elegido por Dios, fue cortado para tomarnos a nosotros e injertarnos ahora. Eso habla de aquella adopción. Y esto habla de cómo este padre en su justicia adoptó a sus jornaleros como a sus propios hijos. Y tenían abundancia de pan, y tenían el cuidado y el techo y el calzado. No solamente el hijo, aquí el hijo lo estaba declarando. Esa bondad y amor se ha extendido a todos los dominios de mi padre y ha cubierto hasta los jornaleros. El más insignificante tiene abundancia de pan en la casa de mi padre. Eso somos nosotros, amado, porque somos como jornaleros. No habíamos sido elegidos, pero Dios mirándonos, Él quiso extender su mano y su misericordia para hoy tomarnos a cada uno de nosotros. Él te quiere tomar. O sea que si tú nunca has estado en la casa del Padre, nunca has sido abrigado, protegido, restaurado por Él, hoy te quiere a ti tomar, amado, para venir a ser como ese jornalero. Pero hay una noticia aún mejor, porque Jesús una vez dijo, ya no os llamaré siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora os llamaré amigos. O sea, el jornalero, amado, llegó a ser amigo del Padre. El Padre quiso ser amigo del jornalero. Ese Padre condescendía con el jornalero, así como Jesús condescendió al venir a esta tierra para así amarnos, trazar un camino, morir por nosotros, resucitar y hoy estar a la diestra del Padre, porque nos ama y nos seguirá amando, amado. Pero Él quiere que estemos bajo su hogar, bajo su techo, donde todo es justicia, equidad, amor, paz, donde se guardan los mandamientos. O sea, Él quiere que estemos bajo ese lugar. Pero si tú has escapado de su jurisdicción, amado, y has huido para llegar con el diablo, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Este joven estaba siendo devorado. Amado, imagínate que ahí le hubieran venido pensamientos negativos. No, ¿para qué volver? No, me va a rechazar. No, mi padre. No fue así, amado. Sencillamente Él dijo, volveré a la casa de mi padre. Y le a mi padre contra el cielo y contra ti. O sea, parte nos da que el hombre tenía una formación espiritual. Dice, he pecado contra el cielo. O sea, que lo más preciado, lo primario, la prioridad dentro del hogar de aquel hijo donde gobernaba acá el padre, eran las cosas celestiales.
Y él decía, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, he pecado contra mi padre. O sea que, amado, entonces confirma que sí había una formación en el plano espiritual. Había una formación espiritual dentro de aquel hogar, donde la prioridad era ella, porque aquí la palabra que precede en el versículo es, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, he rebasado las leyes celestiales, pero también he pecado contra ti, Padre. Estaba reconociendo el hombre, estaba viendo un arrepentimiento, porque el hombre conocía el camino, había sido instruido, lo había recorrido, vivió bajo ese gobierno y entendió sin que ya nadie se lo dijera, he pecado contra las leyes que tú me enseñaste, he pecado contra los mandamientos, he falseado tu enseñanza, he rebasado los principios que tú formaste en mí, he dado la espalda a toda aquella formación que tú diste a mi vida, Padre. Lo estaba reconociendo. Este joven habló, reitero, de la experiencia que él mismo había tenido en su hogar. Se acordó que su hogar era un hogar piadoso, gobernado por Dios, donde el gobierno eran los 10 mandamientos. Había principios establecidos por Dios dentro de su hogar y entendió, amado, una cosa, he pecado, estoy arrepentido. Y fue ahí donde le vino la lucidez, reflexionando para decir, quiero volver con mi Padre. Deseo volver a estar en aquel lugar. Y de ahí, amado, cuando él entiende que pecó contra el cielo y el Padre, de ahí nace aquellas palabras, aquella expresión donde en Lucas 15, 19, él dijo lo siguiente. Fíjate cómo se sentía el hombre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Fíjate el deseo del que fue hijo y se había alejado. Ahora el deseo de él solamente era uno, solo como un jornalero. Me conformo con ser uno de tus siervos. El deseo y anhelo, mi aspiración es un jornalero solamente, Padre. Porque fuera de tu hogar, alejado de tu casa, mira con lo que me he encontrado. Cerdos, estiércol, opresión, injusticia, lamento. Mira con lo que me he encontrado, Padre, pero estando dentro o debajo de tu techo, yo sé una cosa, que como jornalero tendré abundancia de pan. Porque tú eres bueno y eres justo. Tú sabes lo que yo necesito. ¿Sabes lo que necesito? Entendió que no merecía ser llamado hijo, porque él mismo se había denigrado, corrompido, él se había escapado de los brazos de su padre, y ahora ya no le cabía en la mente llamarse hijo después de haber falseado la enseñanza de su padre. O sea, no se sentía bueno por haber quebrantado los mandamientos. ¿Y cuántas personas que han pecado aún se siguen sintiendo buenos? No, es que yo soy el Hijo de Dios. Es que yo tuve una experiencia hace 20 años y lloré y ya. Y basan en esa experiencia, en esa sola experiencia, una conversión. Pero durante 20 años han falseado los mandamientos de Dios. ¿Has falseado los mandamientos de Dios? Confórmate con ser un jornalero. Confórmate con que el Padre te reciba en los cielos. Esa es la aspiración de cada uno de nosotros. Quiso regresar ya no como hijo, sino en condición de siervo. Él sabía que su padre era bueno. Había tenido aquella experiencia. Sabía el proceder del padre de cómo juzgaba las cosas. Por ahí me encontré con una carta de una anécdota que dice de la siguiente manera: querido papá, quiero expresarte por estas líneas lo que jamás dije cuando vivías. Y yo sabía que tú me conocías mejor que yo mismo. Tu sabiduría fluía alrededor como un océano, alrededor de una isla. Qué paciencia me tenías, cuánto me aguantabas. Ojalá
y pudiera decirte hoy lo mucho que te amo y aprecio. Pero no para mucho tiempo, hasta que yo esté contigo. Y creo que serás tú el primero en tomarme de la mano y conducirme por las pendientes de la gloria. Entonces entenderás que ninguna de las solicitudes que pediste por mí se perdió u olvidó. Lo siento mucho, Padre. Ahora tú ya no estás, pero pronto nos encontraremos. Amado, habla de un hijo que sencillamente nunca hizo caso al Padre hasta que el Padre ya no estaba. Pero las solicitudes del Padre un día fueron cumplidas. Un Padre que lo amó, lo instruyó, lo cuidó como al hijo pródigo. Pero al hijo pródigo ahora estaba frente a un patrón, un jefe, un hacendado, que lo estaba, pues de alguna manera, menospreciando, maltratando. Es decir, era el trato mejor para los animales que para el mismo hombre. O sea, él ahí entendía, y ahí podemos ver en el hacendado el proceder del diablo, amado. El proceder de la gente cuando no tiene a Dios. Así es, amado. Las personas, al no tener ningún temor de Dios, valoran más lo material, la vida de un animal, que la vida de un semejante, el cual fue formado a imagen y semejanza de Dios. Y hoy en este país, en este mundo más bien, lamentablemente se ve ello, amado. En Europa muchos prefieren tener un animalito que tener un hijo. Muchas personas aún aquí en México prefieren darle cuidados, veterinario y todas las cosas a un animal que a sus propios hijos. O sea, es muy lamentable hasta dónde se ha corrompido el ser humano por una razón, porque se han apartado de los mandamientos de Dios. Hoy no está Dios en el corazón de la gente. La gente ha oído de Dios, no están en la casa de Dios. Este hacendado, en comparación a su padre, prefería dar de comer al animal que a sus trabajadores. El padre era misericordioso y condescendiente. El hacendado era opresor y inmisericordia. Su padre era bueno y este hombre era malo. El padre era amoroso, pero este hombre era despreciable, amado. O sea, sencillamente el hombre, al mirar esto, comenzó a mirar el gran contraste que existía entre su padre, el cual tenía bienes materiales gracias al temor de Dios que le tenía, pero por el otro lado vemos al hombre malo que tenía bienes materiales. ¿Cómo los habrá logrado? Amado, por un lado vemos una cosa, la injusticia de oprimir al trabajador, no darle de comer y sí utilizarlo para que mire por su hacienda, por sus animales. O sea, era un opresor, era un hombre malo. Y así lamentablemente, como es hacendado, mucha gente ha acumulado riquezas, mucha gente ha acumulado bienes materiales, corrompiéndose una vez que se apartan de los mandamientos de Dios. Pero amado, eso es fugaz, eso se termina, y eso ante situaciones de enfermedad no te van a poder ayudar. Ante situaciones difíciles, es decir, amado, hay áreas donde mira el dinero, o sí, lo material, donde la ciencia, o sea, la medicina, amado, no te van a poder ayudar. Hay momentos donde el liderazgo, la fuerza se termina, amado. Sencillamente hay áreas donde el hombre está imposibilitado. Pero ¿sabes quién es el único que puede hacer las cosas? Es Dios. Es Dios. O sea, el hombre no tiene ninguna garantía cuando está separado de Dios. Pero cuando estás con Dios, las cosas son diferentes. Amado, este mundo no te ama. El diablo no te ama. Hay alguien que te amó y murió por ti en la cruz y se llama Jesús. Este mundo te quiere robar tu juventud. Este mundo te quiere robar tus fuerzas. Este mundo te quiere engañar. Este mundo se quiere aprovechar de ti. Este mundo lo que quiere es absorberte para así destruir tu vida, tu alma, tu cuerpo, todo te quiere destruir. Pero sabes, aquel que sí te ama se llama Jesús.
El octavo punto nos lleva a aquellas personas que le conocen a cada día entender una cosa, que el gobierno de Dios nos conviene más que el de los hombres. Y por eso ahí en el libro de Cantares, este hombre, el escritor que era Salomón, él por ello decía, con razón te aman más que el vino. ¿Por qué, amado? O sea, la comparación entre el placer y el amor de Dios, entre lo que eligió el hijo pródigo y lo que ahora estaba decidiendo de volver a su padre. Vamos a leer ese libro aquí en el libro de Cantares, por favor. Esa parte de la escritura. No traemos el texto, pero vamos aquí a buscarlo. Dice en Cantares capítulo 1, Cantares capítulo 1, versículo 4 dice, atráeme en pos de ti, atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, o el padre me ha metido en su casa. Nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. La comparación entre el amor de Dios y lo placentero de este mundo que es fugaz. Amado, este escritor podía decir, son tus amores, sino mejor tus amores que no. El hijo pródigo pudo haber dicho esto al final de la experiencia que tuvo, sí, ahí lo estaba declarando. ¿Cuántos jornaleros tienen abundancia de pan en la casa de mi padre? O sea, deseó nuevamente ser metido a la casa, a las cámaras, porque eso era lo mejor, amado. Y entendió, ay Señor, con razón te amamos, porque tus cámaras son un deleite, es la seguridad, la garantía, la protección, con razón te aman. Amado, si tú no has tenido esa experiencia, amado, yo te invitaría a que la tuvieras, porque Dios, cuando tú tienes esa experiencia, déjame decirte que nada tiene que ver con la religión, nada tiene que ver con un movimiento, nada tiene que ver, amado, sencillamente no se puede comparar. Salomón, quien fue, yo creo que ha sido el hombre más rico del mundo en toda la historia, amado. Creo que ni Slim, Bill Gates, ninguno de ellos, amado, le llega, a pesar de que son esos hombres multimillonarios. Amado, este hombre lo tuvo todo. Y él verdaderamente pudo comparar y decir, oye, es que el vino, sí, de alguna manera, o sea, trae gozo, alegría en determinado momento, pero al final de ello, pues trae frustración. La gente se siente mal, pero tú, Señor, tanto al principio como al final, en todo momento está el gozo y la alegría. Porque, amado, así es Dios. Porque en Dios, a pesar, fíjate, el vino que da alegría, al final, cuando le viene la cruda realidad al hombre, pues se siente mal. Pero, amado, en Dios es diferente. Porque aunque ande el hombre en valle de sendas de muerte, porque aunque el hombre le venga enfermedades, situaciones difíciles, mira, estando Dios, el hombre se siente tranquilo y en paz. El gozo, el amor permanece en su vida. Por eso, este hombre, el joven, dijo, ¿cuántos jornaleros? O sea, fíjate, aún siendo jornalero, él veía el gozo de los jornaleros. O sea, él veía en los jornaleros un estar en paz. Él podía, él lo vio, él lo vivió ahí. Mas, sin embargo, ahora estaba alejado. Por eso este hombre dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo, porque se había denigrado. Entonces, amado, con estos puntos y esta primera parte que vemos, yo a ti te pregunto, ¿qué hay de ti?
Una, ¿eres digno de ser llamado hijo de este Padre? ¿Sí? Si eres digno, qué bueno, es porque estás caminando y has obedecido los mandamientos de Dios. Pero si no, si has estado como el Padre, como el Hijo, entre los cerdos, pues yo creo que hoy te debieras de levantar como el Hijo pródigo en confianza por todo lo que hemos mencionado, porque Él es bueno y Él desea que estés en sus cámaras, bajo su techo, porque Él quiere tener el cuidado para contigo. Cerremos nuestros ojos, por favor. El Padre siempre justo. El que vela por ti no lo hace solamente hoy, sino que siempre lo ha hecho. Es decir, me refiero a Dios. Yo no sé qué decisiones has tomado o cómo esté tu vida, pero entre nosotros puede haber personas que un día caminaron con Dios y que decidieron apartarse de Dios. Qué triste y lamentable, porque seguramente han pasado los meses y los años en algunos y han tenido tropiezos, fracasos, pero con todo no han querido volverse al Padre. Pero que quede claro el día de hoy, como lo leemos en la Escritura, no fue el Padre quien dijo que te marcharas. No fue el Padre quien te dijo que te apartaras de Él. Yo te recuerdo solamente una cosa el día de hoy, quien quiera que seas tú, fuiste tú. Fuiste tú quien se apartó, quien se marchó de la casa, quien se apartó del abrigo del Padre. No fue Él quien te dijo márchate. Acuérdate que Él aún, me atrevo a decirlo, que ha sido justo, porque así como el hijo pródigo recibió lo que Él exigía, seguramente tu exigencia ha sido cada día. Dame pan, dame vestido, dame comida, porque sí, de eso no te olvidas. Y yo creo que Dios te ha dado el sustento y el abrigo, un trabajo, te ha dado hasta salud. O sea que así como al hijo pródigo se le dio, a ti también se te ha dado. Entonces, amado, si se te ha dado, pero has actuado como el hijo pródigo, que has ido tras los placeres, que has ido tras el libertinaje, que has ido tras la maldad, abrazando así el pecado, para darle la espalda a Dios, amado, hoy es un buen día para que así como el hijo pródigo, al estar ahí sumergido, este hombre entre cerdos, algarrobas, estiércol, ahora podía reconocer una cosa: cuántos jornaleros tienen abundancia de pan en la casa de mi Padre. Amado, ¿cuántos hombres hoy han decidido buscar a Dios? Vivir dentro del hogar del Padre, en un ambiente de armonía, de amor, de gozo. Entre tanto que tú has decidido vivir en un lugar de disensiones, de contiendas, de peleas, de envidias, de rencores, de mentiras. Oye, un hogar así, qué terrible, qué lamentable, que a lo mejor sí has tenido como el hijo pródigo, que tuvo los bienes materiales que exigió y quizá los has tenido, pero ¿cuál es tu condición? La condición tuya, la condición de tu familia. ¿Cómo ha estado tu hogar? ¿En verdad el gobierno de Dios está dentro de tu hogar, así como este Padre? ¿Está ese gobierno? Si ese gobierno está dentro de tu hogar, seguramente a ti y a los tuyos les ha ido bien hasta el día de hoy. Pero ¿y si no ha estado ese gobierno? Porque has solapado el pecado y te has dado permisos tú. Pero no solo permisos, sino que te has deslizado totalmente y yéndote al mundo como el hijo pródigo. O si aún te ha pasado como el hijo pródigo, que has caído hasta las algarrobas, los cerdos y demás. Oye, amado, hoy levanta tu rostro
Mira hacia el cielo. Alza tus ojos al cielo, de donde vendrá tu socorro. Hoy ve con el Padre nuevamente para decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Amado, ese Padre de justicia, amoroso, seguramente te espera. Este hombre tuvo la confianza, fue crédulo, porque él mismo lo vivió. Él mismo fue beneficiado durante mucho tiempo por el amor, los cuidados, la misericordia del Padre durante todo el tiempo que estuvo. Pero como mencionábamos hace un momento, ¿por qué, amado, debe de ser hasta que estás en ese escenario de los cerdos, el estiércol y las algarrobas? ¿Por qué debe de ser ese momento cuando tú debes de venir a Dios? Y es que, amado, lo peor no es ello. Lo peor es que si tú sigues por ese mismo camino, al rato no serán solamente las algarrobas, los cerdos y el estiércol. Puede venir algo peor a tu vida. No porque Dios lo desee, no porque Dios lo haya planeado en tu vida, no porque sea un juicio de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú mismo has decidido esos caminos. Caminos que Dios no trazó para ti, ni desea para ti. Es el hombre mismo quien ha deseado y abrazado esos caminos. Amado, no es el diablo, ni el mundo, ni el hacendado, ni el diablo quien te ama. No es el dinero quien te va a dar el amor, el gozo y la paz. Pero muchos lo han creído. Desde jóvenes, adultos y hasta ancianos lo siguen creyendo así. Amado, el amor, el gozo, el ejemplo, la instrucción, ¿sabes dónde se encuentra? En Cristo Jesús. Aquel que murió y ya demostró el amor que te tiene a ti. Él es el que te ama. Él es el que está interesado en ti. Pero muchos han mirado al hacendado. Muchos han mirado a los bienes materiales. Y al final de ese camino y esa elección se han encontrado con las algarrobas. Se han encontrado con los cerdos y el estiércol. Oh, qué lamentable y triste es que un hombre por el cual Jesús murió tenga que vivir de esta manera, sumergido en el pecado, vivir entre lo vil. Qué lamentable y triste es ello, cuando hoy pudieras estar viviendo con Cristo Jesús, cuando pudieras hoy estar viviendo bajo el techo del Padre, donde el gobierno es justicia, el gobierno es amor, el gobierno es protección, son cuidados, son ejemplos. ¿Cuántos, amado, pudieran hoy estar viviendo así, mas no han querido? Amado, hoy tú decides levantarte y decir: me levantaré e iré a la casa de mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo, Señor. Tú hoy podrías decirle de la misma manera a Dios, levantarte y tomar esa resolución, amado. Deja de desear llenar tu vientre de las algarrobas y comer de los cerdos. Hoy más bien ven a Dios. Deja de perecer de hambre. Levántate y dirígete a ese hogar de aquel que murió por ti, te ama, y hoy Dios te podrá hacer como uno de esos jornaleros, si es tu deseo. Amado, yo te hago ese llamado de parte de Dios. Ahí en tu hogar, levántate, clama a Dios, y si está en tu corazón pedirle, hazlo, porque déjame decirte que Él hoy quiere extender su mano. Hoy quiere abrir más bien esas puertas. Él nunca te las abrió para que te fueras, ni las cerró para que tú no regresaras. Esas puertas tú las abriste y tú las cerraste. Pero el Padre ahí está para esperarte. Hoy puedes tú hacerlo. Levántate y díselo a Dios. Aleluya, Señor.
que no robe el mundo mi corazón. Cristo, atráeme más y más a ti. Que no robe el mundo mi corazón, pues mi deseo es adorarte a ti. Atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Deseo es adorarte a ti, pues mi deseo es adorarte a ti. Ay, Señor, es que Padre, separados de ti, nada podemos hacer. Aquí vemos la vida del Hijo pródigo, Señor. Y la verdad es que la vida de cada uno de los presentes, así será si nosotros nos separamos de ti, Señor. Porque ciertamente separados de ti, Señor, vemos que nada se puede hacer. Y es que, Padre, seguramente no solo fue el pensamiento, sino ya fue un grito de angustia después de haber experimentado tanto mal en su vida. Una vez que se apartó de su padre, este joven pudo experimentar, y tú no quieres que ninguno tenga esa experiencia al fin, Señor. Antes bien quieres evitarnos esos caminos. Mas lamentablemente tuvo que llegar hasta este punto el Hijo, para así poder reconocer que había pecado, para así poder reconocer que su Padre era bueno y el mundo era malo. Padre del cielo, no permitas que ninguno de nosotros los presentes tenga que vivir esa experiencia, Señor. Que ningún presente tenga que vivir esta experiencia, porque no es el deseo tuyo, Señor, que el hombre viva peor que un animal, Señor. Oh, Padre, guarda a cada uno de los presentes, Señor. No permita, Señor, que lleguen hasta este extremo, Señor, donde, Padre, se les tenga, Señor, que en comparación a un animal se le tenga que considerar más a un animal que a su propia vida, Señor. Aún guárdanos, Señor, porque tú moriste por el hombre y no por el animal, Señor. Tú dijiste que más valor tenía el ser humano que una flor y que un pajarillo, Señor. Tú diste tu vida por nosotros, Señor, para poder, Señor, evitar el estiércol, los cerdos, las algarrobas, Señor, porque tú tienes mejores cosas para nosotros, Señor. Padre, hoy venimos delante de ti a decirte, te necesitamos, Señor. Necesitamos y queremos estar bajo tu techo, Señor. Porque aún yo mismo te digo, Padre, quiero estar bajo tu techo, no quiero estar separado. Porque separado de ti, Señor, hay destrucción, Señor. Separado de ti hay lamento, Señor, hay sufrimiento. Separado de ti, Señor, no hay nada, Señor. Por ello hoy vengo delante de ti a decir, Señor, estar bajo tu techo, Señor, y nunca par de él, Señor. Aún si vieres la intención o el pensamiento, Señor, por favor reténme, Señor, porque separado de ti nada puedo hacer, Señor. He decidido seguirte, Señor, pagar el precio
estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, perder mi vida y hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte solamente por amor. He decidido seguirte, Señor, pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, perder mi vida y hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte solamente por amor. Por amor. Dios quiera que la vida de cada uno de nosotros primeramente pueda ser como la experiencia que tuvo desde su niñez y su juventud del hijo pródigo. Y Dios nos guarde de tener una vida como la tuvo. Mas si tú estuvieses en esa condición del hijo pródigo, vuélvete, regresa a la casa del Padre, porque Él te ama y Él te ha considerado el día de hoy. Ese lugar donde el Padre está es el único que te puede dar la garantía de tener paz, de tener amor y gozo. Cual sea la situación, con Él podremos tener la garantía, porque Él es el ayudador. Él consuela, Él instruye y Él cuida. Y muchas otras cosas más puede dar a la vida nuestra. Señor, bendito Dios, yo te agradezco y te ruego, Padre, que todos podamos estar bajo tu cobijo, bajo tu techo, Señor, porque ciertamente separados de ti nada haremos. Padre, en el nombre de Jesús, ven a cobijarnos a todos. Te damos a ti gracias, Señor, por estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.